Continuando con la lectura de Destellos de Luz, vamos a hablar acerca de luz y el mal de ojo. Pero es que yo tuve 4 hijos. Antes de Rubén tuve a Eduardo, que se me murió chiquito. Eduardo, ¿y qué le pasó? Me le hicieron mal de ojo. Él tenía en la cabecita un lunarcito en forma de corazón. Ay, hija, me habían regalado un par de zapatitos y yo por andar de ahorrativa decidí no ponerle los zapatos hasta diciembre. Por eso de los estrenos. Y que se me muere el cipote y me quedo con los zapatos. Niña Luz, ver morir un hijo, no sé si yo lo aguantaría. Pues no fue nada fácil. Me puse como loca. No comía, solo lloraba y lloraba. Y dicen que abrazaba los zapatitos y le hablaba diciéndoles, ustedes se van a ver bonitos en los piecitos de mi Eduardito. Cualquiera se pone así, a Luz, por un hijo. Pues yo sí me puse así. Y por eso hoy cuando me regalan algo para usar, si es para mí, me lo pongo en el momento. Y cuando me regalan cosas para mis hijos, se los ponía en el momento. No quería que me volviera a pasar de nuevo, que por no ponérselo me quedaran con el remordimiento de que no lo usaran. A mí me regalan zapatos, me los pongo. Me regalan una falda, me la pongo. Mis hijos se ríen de mí porque en Navidad me regalan cosas y yo me los pongo en el mismo día. Cada anécdota, cada historia, cada recuerdo que Luz le cuenta a Elena son un reflejo de todo el recorrido de su vida que ha realizado para estar hoy donde está, para ser hoy lo que es, para poder entender a esta mujer fuerte, orgullosa, independiente, que se hunde poco a poco en la dependencia que le provoca envejecer. Aunque como ella misma dice siempre, este cuerpo viejo no puede con esta alma joven. Niña Luz, ya veo que por qué se puso la blusa que le trajeron ayer mismo. Sí, hija. Ay, Elena, no guardes los regalos. Mejor ponértelos, usarlos. Uno nunca sabe. En este entretenido conversatorio se encontraban cuando el timbre de la puerta suena. Elena vuelve a ver hacia adentro de la casa y le dice a Luz, ¿quién será? Iré a ver, niña Luz. Tal vez la viene a ver, tal vez la viene a ver alguno de sus hijos. Entonces, podemos ver dos situaciones o momentos de la historia. Uno es que aparece el mal de ojo. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es el mal de ojo? Contame qué es el mal de ojo. Pues, no sé, desde el punto de vista científico, eh, digamos, hay muchos doctores que no creen en ese contexto del mal de ojo, porque dice que es una diarrea le da a los niños y que con suero y con esto y con esto se quita. O que son bacterias o que es un virus, así, en los niños. Pero en los cantones, en las comunidades, en los pueblos, existe como la tradición o como esta oralidad o esta, podríamos decir, contexto social, histórico de creer, de la creencia, de pensar que, por ejemplo, nosotros tenemos mirada fuerte, le dicen ellos, entre comillas. Esta mirada fuerte es, por ejemplo, que dice, yo tengo un bebé, digamos, de 1 año, 2 años, y lo salgo a la calle sin una mantilla. Entonces viene alguien y lo ve, o sea, uno ve a los niños y dice, ay, qué bonito el niño. Entonces acá tienen la costumbre de decirle, chineámelo. Entonces, y uno dice, ¿y por qué le tengo que chinear? Apujo, chinear es cargar, ajá, cargar. Le estoy hablando del momento, del contexto de cómo de cargar al bebé y le dice cargar al bebé o mirarlo, etcétera. ¿Por qué? Porque se cree o se tiene la creencia o se ha venido, digamos, enseñando
de que los niños, si uno ve a un niño, lo tiene que cargar. Y porque no le da esta enfermedad del mal de ojo, que es en sí que el niño le da vómito, le da diarrea, y aunque le dé suero, le den tratamiento, lo hospitalicen, porque pueden llegar hasta hospitalizarse, y los doctores no entienden cómo es que, digamos, no se curan, vea, porque les ponen tratamiento, les ponen medicamento, les ponen suero, y no, o sea, no. Y hay niños que mueren de eso o les dan, bueno, no sé cómo es que lo diagnostican, pero, digamos, no pueden de dejar de tener diarrea. Entonces, hay una situación en los pueblos, en los cantones, en donde dice, ah, le tiene mal de ojo. Entonces, hay una persona que también ya se está perdiendo esta costumbre, que es de las parteras o son curanderas, que se le dice, o curanderos, curanderas o curanderos. Ellos son, por ejemplo, las personas que conocen de medicina natural, que conocen de medicina, sí, de medicina natural o de cosas que uno más que todo es creencia o son conocimientos ancestrales, podríamos decirlo así, de estas personas que han venido, eh, digamos, se les han venido heredando de generación en generación para poder hacer un tratamiento curativo a través de plantas, a través de elementos de la naturaleza que al hacérselo a los niños, a personas, por ejemplo, embarazadas, a personas adultas, lo que hacen es mejorar como la calidad en sí del momento o del contexto de esa situación que se está viviendo. Entonces, este tipo de personas lo que hacen brebajes, por ejemplo, con hierbas, con, ¿qué más? Sí, con hierbas aromáticas, hierbas de comida, con tierra, con ceniza. Y con cosas así, vean, que ellas saben y que son conocimientos ancestrales, podríamos decirlo así, que digamos que se ha perdido hasta el momento en ese momento. Y eso lo que hacen ellos es curar a los niños chiquitos y digamos entre una semana, 3 días, se le quita, por ejemplo, la diarrea, se le quita el vómito, se le quita el pujo, se le quita la calentura y digamos, y ahí es otro momento, otra situación muy interesante porque a veces hay doctores que dicen, digamos, han hecho todo el tratamiento y no se curan, entonces en cambio llegan donde ellas, que son estas personas que conocen de eso, y se les quitan a los niños el ojo y le dicen, viste que tenía ojo. Y no sé si, no sé si ustedes conocen ese contexto, pero a los niños a veces les pasan huevos por todo el cuerpo y luego lo echan en un vaso con agua y aparece el huevo como con una manchita blanca y que se simboliza que es un ojo. Y es así que por eso le llaman el mal de ojo. Y el contexto dentro de la historia es que, por ejemplo, el hijo de ella no, o sea, no resistió y murió. Y una cosa que da nostalgia y que también pone como en perspectiva el personaje es que dice de que ella le habían regalado unos zapatitos que era para que, o sea, ella pensaba de que también es otro momento cultural del Salvador en donde uno siempre en diciembre, por ejemplo, en las fiestas, eh, ¿cómo se llama? Fiestas navideñas, exacto, en las fiestas navideñas uno tenía, o no sé si ahora en el momento ahora también, es que uno cree de que en ese momento uno compra ropa para nueva, para lucirla en ese momento, y que hasta este momento se tiene que poner la ropa para que eso desde la familia se viene como de tradición en tradición, pero que ahora va transformándose porque, por ejemplo, uno puede comprar la ropa y ponérsela en cualquier momento que ustedes quieran y pueden estrenar en cualquier momento y que ya así sucesivamente y que, bueno, eso ha venido de generación en generación y vemos que ella hacía eso o que hizo eso de dejar los zapatitos para diciembre, para esas fiestas y en ese momento no sabemos que bueno, sabemos que le dio mal de ojo y el niño no aguantó
esa enfermedad y falleció. Entonces, desde ese momento, como que le nació la conciencia al personaje al decirle, bueno, pero desde ahora voy a cambiar. Hay una transformación en el personaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aparece ahí que desde ese momento ella, si ella le daban una ropa, se la ponía, si le daban una camisa, se la ponía, hacer una falda, se lo ponía, así. Y dice, y mis hijos creían que yo estoy loca o que por qué lo hago. Y no, o sea, sino que entendió de que esas cosas o esos elementos que son materiales, digamos, no es de andar buscando un día en específico o una fecha en específico, pero en sí el fondo de la situación es que ella entendió de que, digamos, si le traen algo, se lo ponía, lo usaba y ya, ya no tenía ese remordimiento, porque yo considero que también atrás de todo esto está el remordimiento de la persona, porque, por ejemplo, tener algo que tal vez ellos consideran valioso como un símbolo y después ver que se pierde ese momento que uno piensa o uno tiene la idea de decir que así va a suceder y a veces uno, o sea, por cosas de la vida no suceden así. Entonces creo que ese remordimiento la llevó a no seguir con esa situación de decir, me voy a quedar con esto y no, o sea, mejor lo hago ahora mismo, en el presente, y no estar viendo al futuro. Y también este tipo de remordimiento a mí me llega, o sea, me pongo a pensar de que, por ejemplo, a veces en el contexto económico de la situación, a veces en diciembre muchas familias en El Salvador, y no sé si puede ser que a nivel mundial se les generan más ingresos económicos debido a que hay prestaciones salariales, hay bonificaciones, hay salario, bueno, ¿cómo le llaman? Bonificaciones, aguinaldos. Entonces, por eso, desde ese contexto que muchas familias salvadoreñas tienen como los recursos económicos para poder invertir, podríamos decirlo, en ese tipo de situaciones, como es ropa, como es calzado, como es también, ¿qué? Alimentas, bueno, más alimentación de la vida. Y así sucesivamente. Entonces también veámoslo a partir también de ese contexto de por qué la gente utilizaba, bueno, utiliza en el mes de diciembre, hay más gasto, hay más ingresos y así sucesivamente. Y a Elena le parece muy bonita la anécdota porque, digamos, ve a Luz que está recordando situaciones que tal vez nunca había hablado con Elena y que por eso también Luz le dice a Elena, vos cuando te regalen cosas, mejor ponételo, usalo, porque uno nunca sabe cuándo va a partir o cuándo uno le va a suceder algo. Entonces, es la recomendación que hace Luz a Elena. Y, y también aparece aquí un momento muy que vamos a seguir viendo, en donde dice de que llegó alguien y que tocó el timbre y no sabemos quién es, pero Elena nos dice de que puede ser alguno de sus hijos, que nos estaba dando como ahí como un elemento para seguirle la pista. Entonces vamos a pasar al siguiente cuento, que se llama La visita de Luz. En La visita de Luz menciona, Elena se dirige a abrir la puerta principal, acerca uno de sus ojos al orificio que posee la puerta y ve a uno de sus hijos de luz. De inmediato abre. Hola Elena, quiero hablar con usted. Vengo de traer el diagnóstico. Me dijeron que mi mami se encuentra en una etapa de inicio. Le voy a entregar esta documentación que me dio el doctor para que la lea. Aquí viene todo. Viene todo el diagnóstico, los cuidos, las recetas y la receta de los alimentos. Ah, ok, don Rubén. Ahorita estamos trabajando con su mamá la motricidad. Ha tenido varias crisis, pero se ha recuperado pronto. Le he dado los medicamentos a la hora y ha descansado. Pero ha comido por lo menos algo. Eh, ella a mí, pero ha comido por lo menos eso,
menos algo, eso es bueno. Ella misma dice, enfermo que come, no se muere. Voy a pasar. Con permiso. Adelante, adelante. Está en el corredor. No, está en el corredor. Sí, no lo reconoce. Si no lo reconoce, no se vaya a sentir mal. Rubén se fue directo al corredor. Hola, Juan. ¿Qué pasa? Va a venir Chepe. Hoy te agarro la tarde para la lección. Yo ya di la mía. Tuve una estrella y solita la di. Sí, Luz, me ganaste. Mira, y los otros bichos no van a venir. Porque yo ya coloreé mi libro. Rubén, el hijo menor de Luz, trata de ocultar su tristeza y desconsuelo al ver que su querida madre no lo recuerda. Solo desea con todas sus fuerzas volver a escuchar de su boca: hola, hijito bello, ¿cómo está mi sacaleche? Sí, mamá, pintemos lo que te hace falta. ¿Por qué me decís mamá? Vos me querés quitar mi trabajo. Maestra, maestra, mire, este bicho me quiere quitar mi tarea. Ya le vamos a dar otra página al niño. No se preocupe, niña Luz. Elena se acercó a Rubén y le dijo: no la vaya a alterar porque no quiero que sufra otra crisis. Rubén se sienta en la hamaca y observa la luz. eh, Se mece despacio y medita. Entonces, en esta historia también podemos ver la continuidad del capítulo anterior, en donde aparece el hijo, que es en este caso Rubén, en donde aparece también un elemento que a nosotros nos interesa conocer, que es quien le da un sobre y que en ese sobre va, o sea, dice, vengo de traer el diagnóstico. ¿Diagnóstico de qué? O sea, uno se pregunta, ¿y entonces qué tiene? Entonces ya vamos a ver por qué no nos dice. Y también nos da como otra pista de decir, o sea, y le dice él que le va a dejar la documentación para que lo lea y que vea que cómo es el diagnóstico, cuál es el diagnóstico, cuál es el cuidado que debe de tener, las recetas que debe de tener y las recetas también de alimentos que también debe de tener. Entonces podemos decir o podemos concluir que Elena es una enfermera o si es una enfermera o es una doctora, no sabemos porque no lo dice a ciencia cierta, pero podemos intuir o podemos, a partir de todo el conocimiento que hemos tenido en toda la lectura, acá nos da un punto muy claro en donde nos dice de que ella tiene una profesión que es la que trabaja en la salud. Entonces, podemos decir que es una enfermera y también podemos decir que es una doctora que también está cuidando, no sabemos, pero dentro de ese rubro de la salud. Y lo otro también es que eh, dice de que ha estado tomando medicamentos pero que le ha dado, o sea, no le ha dado tantas crisis. Pero si nosotros recordamos dentro de la historia, sufrió o tuvo por lo menos 2 crisis bastante fuertes. Entonces, estas crisis fuertes han sido porque también me imagino que, cuando se toma el medicamento, espera, digamos, hay un cierto tiempo en que reaccione, y es por eso que ha tenido estas crisis, y tal vez por eso los hijos habían mandado, o no saben porque estamos intuyendo, eh, que le habían hecho análisis para saber qué más podría hacer, qué es lo que estaba viviendo Luis en este momento y que nosotros queremos, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el diagnóstico que le dan a Luz. Y luego de ahí vemos cómo Luz está en un momento, podríamos decir que está en otro destello, en donde ella, en vez de reconocer a su hijo, le dice que por qué no hay, le dice Juan y no se llama Juan. Y también le dice de que si va a venir Chepe, y recordemos que Chepe era el esposo y ya falleció. Le dice que también ya dio la lectura, que ya empezó a escribir, y le dice de que le quiere quitar el trabajo que está haciendo. Llama a Elena como maestra y le dice, maestra, mire, este bicho me quiere quitar mi tarea, algo así. Entonces, y vemos cómo
ella tiene como esos destellos de luz del recuerdo o de los contextos, de las situaciones que ella vivió, y también, una nostalgia que da, o sea, que transmite el hijo, es que él cree o él le gustaría escuchar de su boca, eh, o sea, que le dijera: "Hola, hijito, ¿cómo estás, mi sacaleche?". Y aquí también nos recuerda a un contexto de historias pasadas en donde hablaba de él, que había sido el último hijo que había tenido y que porque ya estaba como en la etapa adulta, en donde ya tenía, o sea, que ella creía que ya no iba a poder tener hijos porque estaba como en menopausia, algo así decía, ¿verdad? Ajá. Y, y fue el último, fue la sorpresa de que, o sea, fue el hijo sorpresa, podríamos decir, en donde digamos, ya estaba más adulta y nunca creyó, Luz de que iba a tener otro hijo, y fue el último que tuvo. Entonces, podemos ver que es el último hijo quien la llega a visitar, y ahí podemos analizar eso. Luego de ahí, le preguntan: mira, ¿y por qué me decís vos mamá?". Y es ahí donde también ese momento de nostalgia para el hijo, de decir que no, que, o sea, que él era un estudiante que llegaba a hacer la tarea o que llegaba a aprender. Y y también podemos ver que cautelosamente Elena le dice al hijo: "Mire, o sea, no la esté, digamos, alterando porque, no quiero que vaya a tener una crisis, porque ahorita está bien, está trabajando, se siente bien, etcétera, etcétera". Entonces, y él solamente el hijo ve desde lejos en una hamaca en donde se está meciendo y está meditando lo que va a venir o lo que puede suceder con su mamá. Y así termina la historia, este cuento, pero ya pónganse las pilas o como es, pongan así como ton, 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 porque vamos a ver el último cuento y que esperemos que nos dé el resultado que nosotros creemos y también que no nos vaya a desmotivar la historia o que los momentos que pasan, por ejemplo, en los capítulos finales, venías con una emoción y de repente, se acabó. Entonces, no sé, no vamos a ver, vamos a ver. El último cuento se llama El diagnóstico de Luz y era muy predecible, podríamos decir, porque ya veníamos de un proceso que nosotros queremos conocer. eh, que qué le pasó. Entonces, este se llama el diagnóstico de Luz. Entonces dice: Luz vuelve a ver a su visita y reconoce, sin más ni menos, que era su hijo. Entonces, hijito, ¿te acordaste que tenés mamá? Mami, si yo siempre recuerdo que tengo. Es solo que a veces hay muchas cosas que hacer. Rubén, Rubén, no puede creer que Luz ha recordado quién era él. No puede contener sentir un nudo en la garganta y puede evitar que sus ojos se llenen de lágrimas. ¿Ya comiste? Ahí en la refri hay comida para que calientes. Sí, ya voy a ir a agarrar. ¿Cómo te has sentido? Yo bien, hijito, por la gracia de Dios, bien, solo que esta Elena a veces me saca de quicio. Tenele paciencia. Está aquí para cuidarte. ¿Y has visto a tus hermanos? No, esos dos no han venido. Solo vos me venís a visitar siempre. Bueno, ¿te acordás más de venir los dos? Sí, ahí hay pollo en salsita, pero de esa salsita de verdad, no de esas que vienen en bolsa o en botes. ¿Y quién hizo la salsa? Elena, usted puede. No, yo no. La niña Luz me enseñó hoy. Quedó bien rica. Rubén se levanta de la hamaca y se dirige a la cocina. No cabe de la dicha de ver que su mamá hizo la salsa que tanto le gusta. Esa salsa que estuvo presente cada noche en Navidad y en Año Nuevo. En cada momento que compartió desde su niñez hasta hace poco, cuando su madre dejó de ser la mujer empoderada que siempre había sido. Elena comenzó a parafrasear. Paciente, luz, olvido de eventos,
tristeza, irritabilidad, trastorno de sueño, exámenes a realizar, deficiencia de vitamina B12, problemas cognitivos. El diagnóstico solo confirma lo que los hijos de Luz sospechaban. Su madre vive entre luces y sombras y vive entre destellos de luz. No, no dice. En el diagnóstico no dice. Entonces, vean, va. Ahora viene el momento de la verdad. Va. Se supone que en el último capítulo se llama el diagnóstico de Luz. Hemos venido hablando acerca de que Luz padecía de alguna enfermedad. Sí sabemos que padece de glaucoma, sí parece que tenía destellos de luz, que serían, por ejemplo, recuerdos del pasado. Veíamos que tenía crisis y así sucesivamente. Entonces, era como iba perdiendo como el conocimiento o que iba alterando su, ¿cómo se llama? Mezclando Ajá, con realidad. ajá, iba mezclando realidades, también veía objetos, veía calavera, veía eh, que le decían que estaba loca, etcétera, etcétera. Entonces, acá solo nos da o nos aclara una cosa, que nos dice de que eh, hay olvidos de eventos, hay tristeza, hay irritabilidad, hay trastornos de sueño, tiene deficiencia de vitamina B12 y tiene problemas cognitivos. Entonces, yo no soy doctor, pero considero de que puede ser que ahí nos estén dando una pauta o nos den una pista de conocer cuál era el problema que en realidad tenía. Pero, Parece Alzheimer. pero, ajá, eso te iba a decir, a partir de todo el contexto de la historia, más que todo podría, o sea, refleja, ¿qué? Características de inicios de Alzheimer, podríamos decir, o tal vez está en una etapa media de Alzheimer, porque, por ejemplo, bueno, al final recordó, eh, que había llegado su hijo, también cuestionó que por qué los otros 2 hijos no llegaban a verla, también recordó una etapa que tal vez todos vivimos y que todos también recordamos, que es el momento de la Navidad, saber que en ese momento la salsa se convierte en un símbolo o es un momento simbólico para ellos dos en eso, en el sentido de que recuerdan y que era el momento en donde se compartían, que era el momento en donde todos estaban unidos y que en la noche y en Año Nuevo eran los momentos donde compartió desde la niñez con la madre, con el esposo, con sus hijos, y ya se sentía una mujer empoderada, y dice, y creemos que en ese momento ella se sentía una mujer empoderada, y porque, eh, o sea, ella se sentía él se sentía en esos momentos donde estaba la familia con una gran felicidad por tenerlos a todos, porque puede ser que en momentos pasados o en momentos de antes del mes o en los años, vean el año, tal vez no se veían con sus hijos o que cada uno tenía, o sea, tal vez solo le llamaban y de repente a ese era el momento en donde sí tenían ese contexto de verla y se sentía ya feliz, porque imagino que todas las mamás y todos los papás se han de sentir así, al ver que sus hijos, digamos, han triunfado, han tenido éxito, ya sea que laborales, económicos, de viaje, etcétera, todo lo que pueda uno imaginar. Entonces, y ver que sus hijos estaban en ese momento con ella, se sentía bien, y es así como termina la historia. Entonces, y al final, La trama, entonces, al final. entonces podemos decir, a ver, ahora hablemos de ahora, cómo podemos analizarlo, cómo podemos. La trama, pues, es muy sencilla. Vemos a un personaje principal que es Luz, que tiene problemas, o sea, tiene problemas. Esos problemas la llevan a perderse dentro de su realidad, digamos, realidad del presente, pero trae al pasado, bueno, trae recuerdos del pasado al presente, en donde va contando a Elena
que es el segundo personaje de la historia, que estaba apegado al personaje principal y quien es Elena, quien es la que cuida que ella no se vaya a flagelar, que no se vaya a golpear, que no vaya a entrar en crisis, que no vaya a tener un paro cardíaco, etcétera, y todo lo que acá lo mencionaba. Y esa es como la historia central en sí. Pero a partir de esa historia central tenemos una segunda historia. La segunda historia, o las diversas historias que están dentro de esta historia, es que, por ejemplo, vemos a Luz cuando Era niña. ajá, cuando era niña, vemos a Luz cuando era adolescente, vemos el empoderamiento de la mujer a través de un matriarcado. Este matriarcado parte desde que su tía Fermina, bueno, su mamá fallece antes, en donde queda con su tía, que era Fermina, en donde empieza el matriarcado, en donde le empieza a enseñar de que no tiene que depender de un hombre para hacer las cosas, de que ella tiene Que fuerza, que tiene valor, hizo fortaleza. muchos trabajos de hombre. También hizo muchos trabajos de hombre, como por ejemplo Cortar cortar vara. vara, cortar, ¿qué? Rajar leña, acarrear agua, ¿qué más? Y hay un montón de situaciones Se que fue para Guate. así viajó a Guatemala, dejó a sus hijos con la abuela de, ¿de qué? De Chepe. De De la mamá de Chepe, Chepe. y fingiendo, diciéndole que iba a trabajar y que iba a regresar en la noche y luego de repente se va no sé cuántos días porque no da la fecha, pero y tiene bueno, se va a Guatemala y tiene ese contexto en donde la maltrataban. Hay también aparece el maltrato, la trata de personas, en donde a veces uno piensa de que irse fuera del país es como lo ideal, vea, en donde uno puede ir mejorando su calidad de vida, en donde uno puede tener, por ejemplo, experiencias de empleo, etcétera, etcétera. Y También el hecho de que por ser mujer tuvo amante. Hizo también, al esposo amante. sí, y eso también pareció innovador en el sentido de que aparece la historia en donde ella tiene a otro, Y se hace a otro, amante y se hace amante del de primer su gran esposo. amor, que era Chepe, porque, pero el contexto nos da ese momento en donde ella creía de que lo habían matado, debido a que se lo habían llevado a la cárcel y que digamos, el gobierno, los militares, podríamos decir, mataban a los que ellos creían que eran, ¿cómo se llama? Comunistas. Y por eso es que ella pensó que ya habían pasado varios años y pensó de que nunca iba a regresar Chepe y para sorpresa fue que, bueno, llega y le dice que mejor deja a Hilar y así, y en donde sucede ese contexto amoroso de tres y Ah, vemos como una innovación en ese sentido. en la postura de la mujer. Ajá. Y ahí la educación. Aprender a Así leer y escribir por su cuenta. también aparece ese contexto, digamos, social y cultural en el sentido de que vemos que las mujeres tenían pocos, eh, Acceso. ajá, acceso a la educación, en donde vemos también que, por ejemplo, para la familia era principal aprender a barrer, a lavar, a planchar, a servirle al marido, por decirlo así, pero Y ella rompía todo eso. ella rompía todos esos estereotipos porque decía que no. Sin embargo, ella no tuvo educación, por ejemplo, no fue a la escuela, no sabía leer, no sabía escribir, pero después sus hijos, o sea, la visión de ella era, bueno, si yo no pude tener todos estos accesos a mi educación, a mi formación, yo no quiero que mis hijos pasen por este momento y mejor quiero superar. En cambio, el esposo era de, "Ay, ¿y para qué? Si el quien lo va a gozar va a ser otro, ajá, exacto. Entonces ella, la visión de ella nunca fue así, sino que era que los hijos tuvieran la educación necesaria y que hacía todo lo posible, porque ella decía de que No le quería que daban cuadernos, lastimar. libros, zapatos, y ella iba a trabajar, o sea, iba a trabajar y por eso le daban eso. Pero así empezó a ir mejorando la calidad educativa
de sus hijos y vemos cómo los Y hijos perdió pudieron la vista, salir. ¿por qué? Pues Por el terremoto. no sabemos porque no nos da como un elemento de decir, solo nos dice de que ella Dejó de ver, dejó de ver y que tenía el diagnóstico de glaucoma, nada más. Ajá, entonces espero que les haya gustado esta historia y también invitarlos que esta historia va a estar eh, en venta, digamos, por decirlo así. Si ustedes quieren leerlo personalmente, así como en un formato libro, también pueden escribirnos a nosotros por si ustedes quieren este tipo, o sea, quieren leer la historia así ustedes. que te ayuden. Ajá, entonces estamos ahí para eso, en donde ustedes me pueden escribir, vemos cómo le hacemos entrega del libro. Bueno, cuando nos hablen les vamos a decir cuál es el costo oficial de la obra y ahí vamos a estar en contacto con todos ustedes. Y por si lo quieren leer así, tenerlo en físico. Y espero que les guste y que también me dejen sus comentarios. Vas a leer más cuentos tuyos, más libros. Pues sorpresa, vamos a ver si vemos. Tenemos más historias ahí pendientes que son muy buenas. Entonces puede ser que más adelante yo diga, sí, vamos a leer otro. Pero vamos a darlo como sorpresa para ver qué nos dicen nuestros amigos. Así que dejen sus comentarios si quieren que sigamos leyendo más historias como estas, que no se cuentan en los demás libros. Entonces, a eso, entonces los invito a que estén pendientes del canal, que me sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, que vamos creciendo poco a poco. También a todos nuestros amigos que nos ven y que estuvieron pendientes de esta historia de Destellos de Luz. Que disculpen Sí, ajá, y que también decirles a todos que va a que no en estar, vivo. esta historia, o sea, estos en vivo van a estar seccionados en primera parte y en segunda parte por el inconveniente que tuvimos con fallas técnicas. Entonces, pero ya retornamos y esta es la segunda parte. Entonces, los invito a que vayan a la primera parte y que le den seguimiento a la historia para que puedan entender y puedan unir las dos historias. Entonces, amigos y amigas, gracias por haber estado en Libros en Movimiento y también recordarles que si ustedes están interesados en el libro, me pueden escribir a las redes sociales, también a WhatsApp o a Telegram al número 7351 8586 para coordinar si están interesados y también que vean los videos que estamos visitando lugares turísticos muy interesantes y que cada semana los subimos para que ustedes vean y que puedan ir, que puedan verlos desde sus ojos. Así que gracias por haber estado en Libres en Movimiento. Así que nos vemos a la próxima.